Buenas, bueno, aquí de nuevo yo con aproximación a la práctica docente. Eh, en principio me gustaría eh, desarrollar esta, esta grabación, este video, mirando sus intervenciones en el último foro. Haré las devoluciones correspondientes ahora, antes de que publique estos videos, antes del mañana a la mañana, porque hoy estoy filmando esto jueves a la noche. Eh, y acá veo que están planteando sus intereses. Me gustaría en principio que empecemos a escribir algo, a sacar el limpio y a escribir algo con respecto al primer foro que tiene que ver con lo que ustedes plantearon, que les resultaba de interés con respecto a características docentes, algún ejemplo que hayan tenido. En principio me gustaría que tengan en cuenta esto para que empiecen a escribir una fundamentación. Lo que les voy a proponer en el foro de hoy es que armen un texto con un poquito más de forma, y tratemos de trabajar, de integrar estos dos primeros foros. O sea, en principio, a ver, acá yo lo que había leído es que algunas de ustedes recuerdan a docentes, determinadas docentes porque eran divertidas, ¿sí? Como dice Sol, de la mamá de Gianna. Acá, por ejemplo, veo que Lucía recuerda con mucho cariño a su profesora de geografía de tercero y quinto año del secundario, porque no era una docente que solamente buscaba que sus alumnas aprueben, sino que también buscaba diferentes métodos para que se entienda y se interesen por el contenido de la materia. Eh, Recuperemos de alguna manera estas cuestiones que mencionaron en el primero de los foros. Me gustó mucho también lo que decía un profesor de teología o profesora de teología del curso de Leonardo, que decía que ama y haz lo que quieras. A partir de esa frase, dice que siempre tiraba frases y formas poco convencionales. eh, Se sentaban en ronda, experimentaban la horizontalidad. Bueno, a ver acá, a mí lo que me interesa es que demos un paso con respecto a esta intervención en el foro, que tiene que ver con contar una situación. Me gustaría que pasemos de contar una situación a rescatar esos elementos que forman parte de la, de la intervención o del relato que propusieron. Por ejemplo, en la oración acá de Leonardo, que viene después, que dice eh, que experimentaban la horizontalidad, o que realizaban críticas, ¿sí? Que tenían una mirada crítica con respecto al contenido o a las intervenciones o al intercambio que estaban teniendo, de mirarse de frente, ¿no? Sentándose en ronda, cambiar la estructura del aula, ¿sí? Eso a ustedes, a Leonardo particularmente, le pareció como una característica eh, docente importante, ¿no? A tener en cuenta. Después, a ver si puedo tener algún ejemplo más. Lucía Ramos, porque hay dos Lucías, así que tengo que distinguirlas de alguna manera. Lucía dice que el profesor de Historia y Política de los últimos años de la secundaria siempre habilitaba espacios en donde pudiéramos debatir y compartir opiniones. O sea, este para mí es un elemento
que ustedes están valorando por parte de determinados docentes, como por ejemplo que el docente les deje intervenir a partir de sus propias experiencias, de sus propias opiniones, que el docente construya su propuesta educativa a partir de lo que a ustedes les interese. Me parece que es un concepto muy potente, que es un concepto que también se vuelve un recurso, ¿no? Este docente utilizaba el recurso de que ustedes, de que el año de Lucía intervengan libremente y de alguna manera lo más probable es que este docente lograba que esas opiniones se estructuren de alguna manera en su propuesta educativa, ¿no? Seguramente que había preguntas, había un contexto en el cual ustedes, el grupo de Lucía, opinaban, había una propuesta pedagógica, había preguntas disparadoras a partir de las cuales este docente ejercía esta característica que a Lucía le parecía interesante. Le pareció interesante a tal punto de que fuera un ejemplo. Después, a ver si siguiendo esta línea de que podamos rescatar estos elementos más teóricos, digamos, más potentes de la anécdota, ¿no? Tratar de separar el docente, la anécdota, de el recurso pedagógico o de la característica del docente. Agustina dice que siempre va a recordar a su profesor Felipe, que al día de hoy siguen conectados de alguna manera, que daba lengua de una manera muy particular, que es así como es él. Y eso fue lo que logró interesarme aún más en la materia. Y bueno, y además el ejercicio de la docencia. A ver, acá hay una cuestión, una característica muy interesante que rescato del relato de Agustina, que creo que lo dice, lo dice ahí, bueno, la devolución, eh, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar en didáctica. En didáctica nosotros mencionamos que la práctica docente es una práctica que no es una práctica neutral, ¿no? Exige un determinado posicionamiento de nuestra parte. Eh, y creo que si nosotros somos, también lo que hablábamos de Brunner, esta honestidad, tiene que ver con que nosotros seamos también lo más naturales posibles, o sea, no podemos escondernos detrás de una estructura o supuestamente escondernos detrás de una estructura en la cual no se vean nuestras características, no se vean nuestras vivencias, nuestros humores, ¿sí? O sea, tampoco nunca vamos a ser totalmente impulsivos, o sea, no somos la misma manera que somos en nuestras casas o con nuestros amigues o en una situación de confianza que como docentes. Va a haber una articulación entre nuestro ser social, nuestro ser más impulsivo con nuestro ejercicio de la docencia de manera profesional. Me parece que la profesión también nos ejerce que nosotros encontremos una forma de ser particular en el aula, ¿no? Que básicamente tenga que ver con que no nos olvidemos que en el aula nosotros eh, somos, tenemos una relación de asimetría con los estudiantes, con las estudiantes, y que además tenemos un objetivo que es enseñar algo, ¿no? Enseñar un contenido, que nos proponemos que esos estudiantes, esas estudiantes aprendan algo nuevo por nuestra acción. Entonces hay un intermedio en el cual nosotros al ejercer cuando hacemos el ejercicio de la docencia, lo hagamos de una forma particular, de una forma profesional, ¿sí? Un intermedio entre nuestra personalidad, nuestra forma de ser y nuestros gustos, que por ejemplo también se puede reflejar en la pasión que nos genera el contenido que estamos enseñando y nuestra forma de ser, ¿sí? Así que
Bueno, me gustaría que recuperemos esta cuestión de lo que mencionamos en el primer foro y que recuperemos también lo que venimos mencionando en el segundo foro, que es lo que nos interesa, o sea, que tengamos como una especie de objeto de estudio, que lo vayamos conformando de a poquito. Acá leo que Leonardo dice que le interesa el, digamos, el objeto evaluación, ¿sí? Pero no solo del alumno, sino del docente, ¿no? La herramienta de evaluación como una herramienta de autoevaluación, ¿sí? Ahora yo no lo hice todavía, pero ahora les voy a dejar una intervención recomendándoles una lectura. ¿Sí? Juliana dice que se me dificulta la planificación de las clases y la evaluación. Bueno, acá tenés que definirte por una de las dos cosas para focalizar lo más posible. ¿Sí? Planificación, bueno, te voy a proponer también un texto de los que tenemos en la unidad 3 para poder ir quizás estructurando esta idea que empezamos a trabajar. Daniela habla de que le interesa el sistema de evaluaciones y planificación de clases, recursos pedagógicos, como también entender ambiente de respeto entre todos en el aula, identificar conductas negativas y ayudar a que estas no sucedan. Bueno, por ejemplo el bullying. Acá también te vas a tener que definir por alguna de las cuestiones, pero yo te voy a proponer algunas lecturas a ver si te ayudan a decidirte con respecto a alguno de esos. A Lucía le interesa la cuestión de la salud mental. Sí, acá yo les había hecho una devolución con respecto a la cuestión de la salud mental, que quizás podría estar más reflejado en el concepto de inclusión, que podemos partir de los textos de Brunner o de Brodsky, pero que les puedo acercar algún otro texto que hable específicamente de inclusión más concretamente. Y Sol habla de tratar de construir clases participativas, quizás como recurso, como metodología. Así que lo que me interesaría que trabajemos esta semana es poder articular la primera intervención con la segunda, tratando de focalizar un poquito más, de elegir un objeto de estudio más abarcable, ¿sí? para nuestra propuesta, y que la podamos definir o fundamentar a partir de alguno de los textos que tenemos para leer, que son los que yo les voy a ir proponiendo en estos foros. Así que me gustaría que la intervención de esta para esta semana tenga que ver con la lectura de estos textos que les voy proponiendo, y que se vayan haciendo una idea, que vayan produciendo un texto en el mismo foro, en el foro de esta semana, en donde puedan articular, puedan desvincular la cuestión de la característica de la docencia o del recurso de la docencia del relato, y lo puedan articular con esta cuestión que ustedes tratan de avanzar, y que podamos definirla un poquito más, con mayor aproximación, ¿sí? Para que podamos construir este elemento, este componente de nuestro trabajo, que es la fundamentación. Así que veamos a ver si nos sale bien, o qué dudas van surgiendo, y a ver si yo les puedo ir acercando a más definiciones también en este proceso. Así que bueno, sigamos por este camino y avancemos en este sentido que les propongo, que también va a estar presente en la consigna del foro. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos haciendo el intercambio.